Hace mucho que no se toca este tema, y cabe destacar que han pasado años de esta historia, pero el mundo sigue girando y conforme avanzamos, más nostálgicos somos. Si bien el mundo de las creepypastas es algo bueno que le pudo pasar a la internet de antaño y que este mundo rebasó de potencial y talento, hoy en día ya se habla muy poco. En la actualidad, el reemplazo, por así decirlo, de los creepypastas son los ARG. Si bien las historias de Dear David o Carlos Name, entre otros exponentes, pusieron en práctica una forma de contar una historia, que además de incluir a usuarios para que participen, tratan de serlo bastante realista para que el espectador sienta un máximo impacto a la hora de cuestionar si es verdad o mentira. Pero los creepypastas fueron otra historia, y cuando estaba recién haciendo esto no hacía más que alentar a la gente con una imaginación increíble a contar sus propias creepypastas, que a algunas se les recuerda con cariño y otras pasaron sin pena ni gloria. No hace falta recalcar que este mundo dio luz a criaturas siniestras como seres que eran prácticamente dioses o entes malignos de almas desafortunadas que buscaban hacer el mal. Podemos nombrar muchos ejemplos, miles de hecho, que en su momento de gloria perturbó a varios leyentes de estas historias, pero hoy vengo a hablarte de una que para mí fue una de las mejores en su tipo. La creepypasta del experimento ruso del sueño no puede ser más interesante y dado que en su época dio mucho de qué hablar, esta creepypasta fue un gran acierto para meter en los espectadores una buena dosis de miedo combinada con mucha curiosidad. Si algo nos enseñó el internet es que siempre va a existir misterios que escapan a nuestra imaginación y muchos hasta el día de hoy siguen sin ser resueltos. Y esto es algo similar a lo que pasa con esta creepypasta. Se pone en tela de juicio si es verídico o no, y si lo fuera sería uno de los casos más misteriosos del mundo de la medicina psicológica. Pero antes que nada, es menester que te cuente la creepypasta para así poner el contexto sobre la mesa. Investigadores rusos a finales de los 40 mantuvieron a 5 personas despiertas por 15 días utilizando un estimulante basado en gas. Los tuvieron encerrados en un ambiente sellado para monitorear cuidadosamente el uso del oxígeno, de manera que el gas no los matase debido a las altas concentraciones de gas. Esto fue antes de que existiera el circuito cerrado, por lo que tuvieron que usar micrófonos y ventanas con grosor de 5 pulgadas para observar a los sujetos. El cuarto estaba lleno de libros, cobijas para dormir pero ninguna cama, agua corriente, baño y la suficiente cantidad de comida para que los 5 sobrevivieran por un mes. Los sujetos de prueba eran prisioneros políticos y de guerra, declarados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial. Todo estuvo bien por los primeros 5 días. Los sujetos rara vez se quejaban después de que falsamente se les había prometido su libertad si aceptaban tomar parte de la prueba y no dormir por 30 días. Sus conversaciones y actividades fueron monitoreadas y los científicos notaron que conforme pasaba el tiempo, ellos hablaron sobre incidentes traumáticos de su pasado. Después de 5 días, se empezaron a quejar de las circunstancias y eventos que los llevaron a donde estaban y empezaron a demostrar paranoia severa. Dejaron de hablar entre ellos y comenzaron a murmurar de manera altanera en los micrófonos, de manera extraña, y todos parecían creer que podían ganar la confianza de sus captadores si traicionaban a sus camaradas. En un principio se creyó que esto era efecto del gas. Después de 9 días, el primero de ellos empezó a gritar, corría por todo el cuarto gritando repetidamente por 3 horas seguidas. Después trató de continuar gritando, pero solo podía dar un grito ocasional. Los científicos postularon que físicamente se había destrozado las cuerdas vocales. La parte más sorprendente de este comportamiento fue cómo uno de sus compañeros reaccionaron a esto, o mejor dicho, cómo no reaccionaron. Continuaba murmurando en los micrófonos hasta que el segundo de los prisioneros
comenzó a gritar. Dos de los prisioneros que no gritaban tomaron los libros y las llenaron de página tras página de sus propias heces, y de manera calmada los pusieron sobre las ventanas del cuarto. Los gritos cesaron de repente, al igual que los murmullos de los micrófonos. Pasaron otros 3 días. Los investigadores chequeaban los micrófonos constantemente para asegurarse de que trabajaban, porque creían que era imposible no escuchar el sonido con 5 personas adentro. El consumo de oxígeno indicaba que los 5 debían seguir vivos. De hecho, el consumo de oxígeno era el necesario para 5 personas que hacían ejercicio extenuamente. En la mañana del 14º día, los investigadores hicieron algo que no debieron hacer para llamar la atención de los prisioneros. Utilizaron el intercom dentro del cuarto, esperando provocar la respuesta de los prisioneros, pues temían que estuviesen muertos o en un estado vegetal. Anunciaron: abriremos el cuarto para probar los micrófonos. Aléjese de las puertas y acuéstense con las manos atrás en el piso, se les disparará. Se les otorgará la libertad a uno de ustedes si obedecen. Para su sorpresa, escucharon solo una frase, con voz calmada: no queremos ser liberados. Hubo un gran debate entre los investigadores y fuerzas militares que financiaban el proyecto. Sin poder provocar más respuestas utilizando el intercom, finalmente se decidieron a abrir el cuarto a la medianoche del día número 15. Se limpió el gas del cuarto y se llenó de aire fresco. Inmediatamente, voces de los micrófonos empezaron a objetar. 3 voces diferentes rogaban por la vida de sus seres queridos. Que encendiera el gas nuevamente, se abrió el cuarto para sacar a los prisioneros, gritando más fuerte que nunca, al igual que los soldados cuando vieron lo que había adentro. 4 de los sujetos seguían vivos. Las raciones de los pasados 5 días no habían sido tocadas. Habían pedazos de carne de las costillas y pantorrillas del sujeto muerto colocadas dentro del drenaje y dentro del cuarto bloqueándolo, permitiendo que 4 pulgadas de agua se acumularan en el piso. Los 4 sobrevivientes también tenían pedazos de piel y carne arrancadas de sus cuerpos. La destrucción de tejidos y la exposición de los huesos en la punta de sus dedos indicaban que las heridas fueron infligidas por las manos y no con los dientes, como era de suponerse. Al examinarlos, se descubrió que la mayoría de las heridas fueron autoinfligidas en su mayoría. La piel y los órganos detrás de las costillas fueron removidos, mientras que el corazón, los pulmones y el diafragma seguían en su lugar. El tracto digestivo de los 4 sujetos podía verse trabajar, digiriendo comida. Rápidamente se hizo aparente que estaban digiriendo su propia carne, y que ellos la arrancaron y se la comieron en el transcurso de los días. La mayoría de los soldados eran fuerzas especiales rusas en las instalaciones, pero aún así muchos se negaron a regresar al cuarto para sacar a los prisioneros. Estos, sin embargo, insistían a gritos que los dejaran dentro y de manera alterna rogaron y demandaron que se encendiera el gas nuevamente, para evitar quedarse dormidos. Para sorpresa de todos, los sujetos pusieron una resistencia feroz durante la extracción. Un soldado ruso falleció cuando uno de los sujetos le mordió el cuello, otro fue gravemente herido cuando otro de los prisioneros le mordió la arteria femoral y los testículos. Otros 5 soldados perdieron la vida, si se cuentan aquellos que se quitaron la vida en las semanas consecuentes al incidente. Durante la lucha, uno de los prisioneros dañó su brazo, sangrando de manera casi inmediata. Se intentó sedar al sujeto, pero fue imposible. Se le inyectó más de 10 veces la dosis humana de morfina, y aún así luchó como un animal rodeado, rompiendo las costillas y un brazo de un doctor. Se veía latir su corazón al máximo por 2 minutos completos, mientras se desangraba, y continuó gritando por más de 3 minutos, atacando a quien se le acercara y repitiendo la palabra más una y otra vez, cada vez más débil, hasta que cayó en silencio. Los otros 3 sobrevivientes fueron inmovilizados fuertemente y llevados hacia las instalaciones médicas. 2 de ellos con cuerdas vocales intactas. Demandaban continuamente más gas para permanecer despiertos. El más herido de los 3 fue llevado al único cuarto de cirugía que había en las instalaciones. En el proceso de su preparación para colocar nuevamente sus órganos en su lugar, se notó que el sujeto era totalmente inmune a los sedantes. Peleó furiosamente cuando el gas anestésico se le estaba colocando. Se necesitó un poco más de la anestesia de la normal para sedarlo, pero al momento que sus ojos se cerraron, su corazón se detuvo. En la autopsia se encontró que en su sangre había 3 veces la cantidad normal de oxígeno.
También se rompió 9 huesos en la lucha para no ser controlado. El segundo sobreviviente era el que primero gritó del grupo. Con sus cuerdas vocales destruidas, no pudo objetar la cirugía y solo reaccionaba agitando violentamente la cabeza en desacuerdo. Cuando se le administraba el gas anestésico, afirmó violentamente con la cabeza cuando alguien sugirió hacer la cirugía sin anestesia, y no reaccionó durante la misma, que duró 6 horas, en la cual se intentó reemplazar sus órganos abdominales y cubrirlo con lo que quedaba de su piel. El cirujano afirmó que era médicamente imposible que el sujeto siguiera con vida. Una enfermera aterrada que ayudó en la cirugía comentó que la boca del paciente formaba una sonrisa cada vez que sus ojos se encontraban. Cuando el cirujano terminó, el sujeto miró al cirujano y empezó a hacer sonidos fuertemente, como tratando de hablar, asumiendo que esto era de gran importancia. El cirujano le entregó un papel y una pluma, para que el paciente pudiera comunicarse. «Sigue cortando», escribió. Se le hizo la misma cirugía sin anestesia a los otros 2 sujetos. Se les tuvo que inyectar un paralítico, pues ellos reían constantemente, y era imposible realizar la operación al cirujano. Una vez paralizados, solo podían interactuar con sus ojos. En el momento que pudieron hablar nuevamente, exigieron una vez más el gas estimulante. Los investigadores trataron de averiguar por qué se lastimaron de esa forma a sí mismos y por qué querían el gas nuevamente. La única respuesta fue: debo permanecer despierto. Se reforzó a los 3 sujetos y los devolvieron al cuarto para esperar su destino. Los investigadores enfrentaron la furia de sus benefactores militares por haber fallado en las metas del proyecto, considerando dar eutanasia a los prisioneros. El comandante, un ex KGB, vio potencial en el proyecto y en su lugar decidió ver qué pasaría si ponían el gas nuevamente. Los científicos se negaron rotundamente, pero al final tuvieron que aceptar. En preparación para sellarlos nuevamente, en el cuarto, los prisioneros fueron conectados a un monitor EEG. Para sorpresa de todos, los 3 dejaron de pelear en el momento en que se dieron cuenta de que los regresarían al gas. En este momento, era obvio que los 3 estaban haciendo un gran esfuerzo para mantenerse despiertos. Uno de los prisioneros estaba murmurando una canción. El sujeto mudo peleaba con sus ataduras de piel, como si se tratara de enfocarse en algo. El último sujeto mantenía su cabeza en la almohada y parpadeaba rápidamente, siendo este el primer sujeto al que se le puso el EEG. La mayoría de los investigadores monitoreaban sus ondas cerebrales con sorpresa. Eran normales la mayor parte del tiempo, aunque algunas veces parecía una línea recta de manera inexplicable. Parecía que rápidamente sufrían de muerte cerebral. Mientras analizaban los datos, una enfermera notó que los ojos del sujeto se cerraron. Sus ondas cerebrales cambiaron inmediatamente por las del sueño profundo. Luego se pusieron rectas, y de manera simultánea su corazón se detuvo. El único sujeto que quedaba y que podía hablar comenzó a gritar para que lo encerraran en ese momento. Sus ondas cerebrales mostraban las líneas rectas del sujeto que acababa de morir por quedarse dormido. El comandante dio la orden de sellar el cuarto con 2 de los prisioneros dentro, junto con 3 de los científicos. Uno de los 3 inmediatamente tomó un arma y abrió fuego contra el comandante, matándolo de un tiro entre los ojos. Después apuntó al prisionero mudo y le voló el cerebro. Apuntó al prisionero que quedaba vivo, mientras que los demás investigadores escaparon del cuarto. «No me encerrarán con estas cosas. No contigo», le gritaba al prisionero que estaba atado al camastro. «¿Qué eres?», demandó. «Necesito saber». ¿Tan fácilmente te has olvidado de mí? El prisionero preguntó. Somos ustedes. Somos la locura que está encerrada en todos ustedes, rogando por libertad en cada momento de tu vida, desde lo más profundo de tu mente, animal. Somos aquello de lo que te escondes en tu cama todas las noches. Somos lo que duermes
y silencias y paralizas cuando te vas a tu cielo nocturno, donde no te podemos alcanzar. El investigador hizo una pausa, apuntó al corazón del prisionero y disparó. El EEG mostró una línea recta mientras el sujeto débilmente murmuró: Casi tan libre. Podemos darnos cuenta de que esta creepypasta nos pone en un ambiente bastante realista, pues es bien sabido que la Unión Soviética es la autora de sucesos históricos donde vimos la faceta más oscura del ser humano y que al mismo tiempo implicó varios avances, ya sea en el mundo de la ciencia u otras áreas. Hoy en día es bien sabido que a la hora de experimentar ya sea con animales o seres humanos, los soviéticos no escatimaban en recursos, porque para ese entonces incursionar y germinar en varias asignaturas antes que su país contrincante, Estados Unidos, para ellos era una gran proeza. Se podría decir que para los soviéticos durante esa época el fin siempre justifica los medios, y no importa en lo más mínimo si esos medios eran éticos y morales. Pero más allá de donde nos sitúa temporalmente la creepypasta, el recurso experimento mental no podría estar mejor llevado en esta parte de la historia. Acá vemos que este experimento es llevado a cabo para ver el límite del ser humano. Y es en este punto donde la historia trata de jugar con la realidad, dando a relucir la pregunta que muchos alguna vez nos habremos hecho por simple curiosidad. ¿Qué pasaría si a un humano se le priva del sueño? Y esta pregunta, conforme seguimos el hilo de la historia, lentamente adquiere un peso argumental gigantesco. Si bien la creepypasta es más o menos corta, trabaja otro elemento fundamental, y es la tensión. Si bien leemos con el transcurso del tiempo, nos damos cuenta cómo evoluciona la salud mental de los pacientes. Y cuando llegamos al clímax de la historia, es el momento en el que todo se sale de control, es sin duda una sensación incómoda y muy bien trabajada. Más allá de elementos bien trabajados dentro de la historia, la creepypasta podría tocar un tema de vital importancia. Si bien al final de la historia nos damos cuenta y nos da a entender de que el sueño es un medio para apaciguar algo que nuestro cerebro oculta, y es su lado más oscuro, que a la vez incontrolable, como un ser que a la hora de dormir se controla. Esto puede ser una alegoría de que no hay peor enemigo que uno mismo. Si bien siempre entendemos que cada ser humano dentro de su cabeza constantemente pelea con emociones y predomina la que gana, ya sean positivas o bien negativas. Y el cansancio, desde mi punto de vista, influye mucho a la hora de expresar o controlar emociones. Si bien hay casos donde no dormir podría activar un lado agresivo del ser humano, incluso a veces llevándolo a hacer actos erráticos. En mi humilde opinión, esta creepypasta es muy buena por el simple hecho de que goza de cierto grado de realismo, y pensar que este tipo de situaciones puede darse si se juega con la mente es un ejercicio que es más interesante. Muchas creepypastas tratan de personajes ficticios donde se nos da a entender que es una figura maligna que no se cansa de hacer el mal y que en este caso es diferente. Si bien no es el único, acá se pone, como ya dije, ante tela de juicio si es real o no. Y hay gente que llegó a teorizar de que podría ser real. Incluso existe un video en YouTube en el que varios teorizaron de que puede ser fruto de este experimento.
pero al final del día se demostró que era falso. Las creepypastas dieron mucho de qué hablar, y hoy en día sigue siendo un mundo muy respetado, y un mundo que nos dio personajes muy variopintos e historias perturbadoras, que sin duda se merecen una leída. Si te gustó el video, te agradecería mucho de que le des un like y que te suscribas a mi canal. Muchas gracias. Esto fue la Galaxia Gatuna y te deseo que duermas con los angelitos.